¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Derecha Mexicana y el día de hoy vamos a tener nuestro primer podcast y en este primer elemento o en este primer lanzamiento vamos a platicar acerca de un tema que tal vez no nos hemos sentado a meditar, que tiene que ver con el tema del el comunismo en el arte de México. Yo sé que el comunismo o el socialismo propiamente dicho es una corriente hasta cierto punto materialista, pero es necesario recordar que toda ideología ha tenido presente o ha tenido su impacto dentro de la parte cultural y artística de cada nación. Y el día de hoy nos está acompañando Carmen, que ella pues, está justamente estudiando ese tipo de temas, no quiere dar más datos por medio de la represión ideológica que todos hemos estado viviendo, y además tenemos a Arturo Gonavi, también parte ya de este movimiento, y pues bueno, ya lo conocen en el de YouTube. ¿Qué tal estás, Carmen? Muy bien, gracias y emocionada de dar este conversatorio acerca del arte y el comunismo en México para que también la gente tenga un poco más de contexto, información de cómo el pensamiento influye a la cultura y a la política y la moldea de cierta forma. Ok, excelente. ¿Qué tal estás tú, Arturo? ¿Qué tal, Abraham? Pues muchas gracias por esta presentación. Estoy contento de que se toque este tema porque me parece que es un ámbito en el que eh, casi muchos no se dedican a hablar de esto, pero que sí tiene mucha relación. Y bueno, ahorita lo vamos a ver con Carmen, que como dices es la especialista en estos temas. Excelente, muy bien. Y pues bueno, a mí me gustaría comenzar por el origen de toda esta, vaya, de todo este elemento comunista. Y obviamente todo esto nace ya a la praxis con la Revolución Rusa y ya la creación de la Unión Soviética. Digo, ya es el inicio tangible del proyecto de Marx. Antes de eso, Marx solamente era un tipo desquiciado diciendo tonterías en un bar. A partir de aquí, ya sus ideas alguien este, Lo sigue siendo, eh, ¿verdad? claro que sí, lo sigue siendo, pero ahora en el infierno. este, pero en este punto ya alguien desequilibrado mentalmente, como lo fue Lenin, toma sus ideas y las empieza a plasmar ya a la praxis. Entonces, Carmen, me gustaría platicar contigo, ¿cómo influye o en qué influyó ya propiamente dicho la Revolución Rusa y la creación de la Unión Soviética, de la URSS, Unión Soviética de Repúblicas socialistas, en este contexto artístico como tal? Bueno, antes de hablar de la praxis artística y también del pensamiento que influye, sí me voy a remontar a, obviamente, a Lenin y a sucesos históricos, como es el contexto que estaba viviendo Rusia en ese momento. El por qué se da la revolución en contra de los zares y toda la dinastía zarista, pues influye también a que la gente tenga un pensamiento obviamente revolucionario porque no está contenta con su situación. Y entonces llegan personas como Lenin, que empieza a meter todas estas ideas y posteriormente a la revolución vienen estas dos fases que sabemos que ocurren, donde se empiezan con las huelgas y empieza ahora sí que la revolución por parte de los trabajadores, que sabemos que Rusia en ese momento no era un país industrializado para nada. Entonces, ¿cómo vas a influir con tus ideas que se supone que vienen para un país industrializado en uno que no está industrializado? Eso también es importante de retomar porque el discurso y la manera en que se da tiene mucho que ver en cómo los espectadores lo van a recibir. Y después tenemos la segunda parte en la que ya se empieza a dar ahora sí la difusión masiva de las ideas comunistas usando el arte y la gráfica, y obviamente porque se empiezan a usar, como la otra vez escuché a Laje decir, a los artistas
y a las personas que se desenvuelven en ese ámbito como los guerreros culturales. Y obviamente porque terminan siendo subsidiados por los regímenes o los que están interesados en generar esa revolución. Entonces, en la segunda parte de la fase que sucede a la Revolución de Febrero en la Revolución Rusa, en el mismo año de 1917, estamos en un contexto de vanguardias en Europa. Y las vanguardias ya se califican dentro del arte moderno, y el pensamiento que influye a las vanguardias es la idea cientificista, en donde la gente está muy permeada por las teorías relativistas, y al momento de llegar esto que surge como el constructivismo ruso, que está permeado por marxismo, no confundir con una teoría constructivista que es de psicología, que no tiene nada que ver, pero que tiene un pensamiento en donde sus bases gráficas son no color, no línea, y darle más peso al material como un contenedor y un contenido, hablando en términos de, por ejemplo, escultura y arquitectura. Mucha gente me dice que cuando ve arquitectura en países que fueron comunistas o que estuvieron permeados por el régimen, me dice que qué tristes edificios, qué carencia de color, y es precisamente por eso, porque ellos renunciaban al color como un elemento pictórico, renunciaban a la línea como un elemento descriptivo, y se quedaban con la idea de materia como lo más importante y del espacio. Y esto pues obviamente recae en la idea marxista de lo que ya conocemos como el materialismo histórico, donde todo tiene que ver con los bienes de producción y la materia. Entonces lo mismo recae en la corriente de vanguardia constructivista que se gesta en Rusia y que también es muy admirada en Alemania. Y ellos, los constructivistas, influyen a la propaganda. Se puede decir que es el proceso en el que se gesta el diseño, y también se atribuye mucho a que es el contexto en el que surge el cine con el montaje que hoy conocemos de las escenas y los planos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque el cine sí que fue tocado por otros europeos, por franceses como Georges Méliès y otros precursores, pero el montaje de la imagen sí se atribuye más a los rusos. Y dentro del lenguaje del material que ellos tienen, se nota esa contradicción en el sentido de que no quieren que haya una presencia gráfica bidimensional únicamente. Y por eso los más famosos son collage, que se empiezan a usar para generar la propaganda de la revolución, del levantamiento, de la clase obrera contra la clase burguesa, aunque que sabemos que ese es el principio marxista, y donde también se da el rechazo a que existan otros elementos dentro del arte que lo alimenten, es decir, no lo vuelve atractivo, lo vuelve como funcional, que es otra de las características del constructivismo, busca una funcionalidad. Entonces empiezan a surgir arquitectos y escultores como Tatlin y Alexander Rodchenko, que generan muchísimos proyectos donde ven esta parte cientificista y mecánica para dar sensación de progreso. Ellos querían difundir una idea de que después de la revolución iba a venir un gran progreso, y entonces tenían que lanzar grandes proyectos. Y entonces están el proyecto como la torre y edificios que tú cuando los ves, pues sí parecen como una maquinaria o como algo funcional, y son precisamente edificios. Pero son proyectos que por el contexto de la Unión Soviética se quedaron
en eso, en proyectos que jamás se llevaron a cabo y quedaron solo en maquetas. Precisamente al mismo tiempo que la URSS financiaba, pues obviamente las invasiones a otros territorios, no daba el soporte para que los artistas que tenían toda esta idea y toda esta carga ideológica influyeran más a nivel práctico, es decir, que se viera la evidencia de que sí hubo progreso. Y ahí es donde entra la razón de que la gente no visualice a las hambrunas que vivió el pueblo ruso como algo evidente, porque se quedan con la idea de sí, todos buscaban progreso, pero no lo hubo. Ninguno de esos proyectos se llevó a cabo y por del contrario, la idea que gestó Lenin, pues al contrario se fue difundiendo en Europa. Y bueno, aquí sería como la conclusión del primer punto en donde comienza a gestarse la influencia del comunismo en el arte en Europa. Ya veo, ya veo. Y de hecho, bueno, aquí en esta parte me parece interesante marcar dos puntos, porque, digo, de hecho, ese tema hasta también lo tocamos en el tema de la cronología de la subversión cultural, cuando hablamos de que en Rusia se presentó un problema, porque Marx traía esta idea del etapismo y él decía, a ver, la burguesía quitó a la sociedad feudal. Entonces la burguesía en su momento fue revolucionaria y fue buena porque le dio al hombre un nuevo estatus, ¿ok? Pero a la burguesía tiene que ser reemplazada por una dictadura del proletariado, que de ahí viene el socialismo científico, y luego después de esta dictadura proletaria, llegaremos a un estado en el cual el hombre ya no ocupe, vaya, en el cual ya no se necesita el Estado, todos van a trabajar y se van a apoyar mutuamente y nadie va a querer tener más que los demás, que es el comunismo. Ya cuando lleguemos al comunismo, ya realmente la historia habrá alcanzado su punto final. Y ya no necesitaremos del Estado, ya no ocuparemos dinero, ya no ocuparemos muchas cosas, porque ya en el comunismo todos seremos felices y trabajaremos unos con otros, ¿ok? Tal cual funcionó en la aldea de los pitufos, una completa estupidez, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? En Rusia, como ahorita comentas, no había una burguesía. Entonces, ¿cómo es posible que la burguesía derrocara el régimen feudal? Porque Rusia era prácticamente una sociedad feudal. De hecho, hacia algunos años había abolido la servidumbre. Entonces, Rusia estaba más cerca de la Edad Media que Alemania, que Reino Unido, bueno, que Inglaterra de sus tiempos. Por eso Marx se fue a vivir a Inglaterra, porque él quería vivir la revolución del proletariado, porque le decía, a ver, el Reino Unido, que era pues Inglaterra, estaba más avanzado tecnológicamente, había una burguesía, como él lo llamaba, por lo tanto, ahí se van a presentar todas las condicionantes para que se geste esa revolución, cosa que nunca pasó. Él nunca imaginó que en Rusia iba a salir un individuo e iba a implantar sus ideas allá. Entonces, cuando surge este problema, Lenin ve de que, oye, realmente aquí en Rusia no hay obreros como tal casi, son muy poquitos, la gran mayoría son campesinos, ¿ok? La gran mayoría son campesinos. Eh, Tenemos un problema ahí, la gran mayoría es una sociedad campesina, no hay pocos obreros, entonces, ¿cómo yo aplico el etapismo de Marx cuando aquí las condiciones no son propicias para ese etapismo? Entonces a Lenin se le ocurrió otra idea y dijo, hablemos de hegemonía. La hegemonía iba a venir siendo de que, bueno, como la clase obrera no iba a poder en su conjunto derrocar a la burguesía, bueno, de por sí casi ni había burguesía, porque era aristocracia. O sea, no había ni burguesía, ni había obreros casi. Había aristocracia, los reyes, los príncipes y toda la familia. La nobleza. Exactamente, tenemos a la nobleza y tenemos a los campesinos. Entonces, Lenin dijo, ok, entonces los campesinos van a tomar el lugar de la clase obrera para derrocar a la burguesía, que no es burguesía, y vamos a derrocar a la aristocracia, vamos a derrocar a la nobleza, ¿ok? Al zar. Entonces, exactamente, al zar. Entonces,
él saca este concepto de hegemonía para unir a los poquitos obreros que había con la gran mayoría campesina y unirlos contra un enemigo en común, que en este caso será la nobleza. Y que esa famosa frase conocida de que marchar separados, golpear juntos. O sea, de que cada quien por su lado, campesinos por un lado, obreros por otro lado, pero el objetivo es atacar al mismo enemigo. Uno solo, sí, claro. Exactamente, al mismo enemigo. Entonces, ya nada más para terminar este comentario, también aquí me llama la atención de que había otro grupo, que eran los mencheviques. Los mencheviques, ellos querían igual, eran marxistas, pero ellos decían, no, antes de poder implantar la dictadura del proletariado, este socialismo, primero implantemos una burguesía. Y después, cuando la burguesía ya esté consolidada, que avance naturalmente por el etapismo de Marx. O sea, ellos pensaban que haya burguesía, después de la burguesía ya que venga la dictadura del proletariado. Y Lenin y los bolcheviques decían no implantamos la burguesía, que los obreros y campesinos se hegemonicen en un solo concepto y que juntos saquen del poder a la aristocracia. Pero vamos a saltarnos la parte de la burguesía. Entonces, esto contradecía todo lo que decía Marx, que es lo que muchos... O sea, Marx creía que su socialismo científico era absoluto y él poseía la verdad absoluta, que lo que él decía era 100% correcto y como él lo había planteado tenía que darse. Yo pienso que si Marx hubiera conocido a Lenin, le hubiera dado una buena cachetada y hubiera dicho, no, esas no son mis ideas. Pero bueno, aquí surge un problema, tienes a un montón de supuestos socialistas peleándose el uno con el otro diciendo, no, tú no eres un verdadero socialista, yo soy un verdadero socialista. Y eso se lo mismo, un poco como el contexto actual, ¿no? Tú no eres verdadera apoyadora de mis ideas, tú no eres verdadera feminista, tú no eres verdadero ecologista, y así viceversa. No nos vamos muy lejos del lado de los libertarios que se andan peleando por ver quién es más libertario. Igual. Sí. No, es que tú no eres un verdadero libertario, tú eres un conservador. Sí. Bastante lamentable, ¿verdad? El caso. Bastante lamentable. Sí, es un caso muy de etiquetas. Precisamente porque, bueno, ya el comentario yendo a toda esta pelea que hay entre los mismos que se supone que son parte de la ideología, es el colectivismo lo que hace que obviamente tengan que jalar a la gente para entonces golpear juntos, tienen que colectivizar. Y entonces obviamente se cuelgan de que el que dé el mejor discurso es el que va a jalar más gente y entonces es el que va a golpear más fuerte. Pero si no hacen esas etiquetas y esa división, entonces difícilmente los intereses de uno van a poder golpear a los intereses de otro. Exactamente. Y bueno, ya después tenemos eso ya no incluye la Revolución Rusa, pero Gramsci justamente se da cuenta de este error y ya es el que dice, no, el etapismo no puede ser solamente juntar dos grupitos y atacar un enemigo. Hay que ir más allá y empezarnos a meter ideológicamente en las instituciones. Hay que atacar desde un punto de vista cultural. Que ojo, si Marx hubiera conocido a Gramsci, le hubiera dado 2 cachetadas, porque Marx era materialista. Para Marx, la política, que las leyes, para él eso no servía. Para él, queremos poner la revolución, agarremos un fusil y hagamos revolución. Así lo decía Marx. Y ahí está en el manifiesto comunista. Para Marx, las leyes, la democracia, todo eso no servía. Entonces, para Marx, ni Gramsci ni Lenin habrían sido verdaderos comunistas. Ajá. Y de hecho, Marx repelía mucho al arte porque la llamaba como una de las enajenaciones, junto con la religión y el capitalismo y la vida del obrero, que llamaba que eran las enajenaciones. Para él, el arte era una enajenación y llegar al comunismo era estar libre de las enajenaciones. Vaya, bastante interesante, ¿verdad? Ese punto. Y como bien comentas ahorita, tuvieron que enfocarse en una arquitectura desde mi punto de vista fea, porque no podían gastar. No podían gastar porque no había dinero para poder invertirle. Eso también es una explicación. Si estuviéramos aquí en mi facultad, sería como, ¿quién dice feo? ¿Quién dice bonito? Tache, guarache para esos. Pero realmente es así. O sea,
lo que hace que las cosas sean de cierta manera, sí vienen de ese contexto prácticamente. O sea, no es como que dijeron solamente de la nada, sí, nos queremos desprender de los valores pictóricos, pero eso también puede ser una justificación para, es que no hay money, ¿de dónde sacamos? Sí. Sí, justamente como, vaya, así como Lenin dijo, no hay obreros, bueno, me invento un concepto que se llama hegemonía. Así la URSS dijo, no tengo dinero, me invento un concepto que diga, no, es que para nosotros lo bello tiene que ser con esto y con aquello. Aunque, ojo, realmente la estética, aunque es algo, vamos a llamarlo subjetivo, porque para mí algo que es bonito, para ustedes puede que no lo sea, este, sí tiene cierto elemento científico o se puede analizar. Por ejemplo, para nosotros, el ser humano, lo simétrico es atractivo. Las combinaciones de colores ya está demostrado que hay colores que si los combinas te traen repulsión, otros te traen paz, otros te traen admiración. O sea, hay toda una psicología detrás del por qué algo que consideramos bonito es bonito, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el arte postmoderno para Sí, mí es una tontería. Yo veo un montón de cosas revueltas, yo, en mi óptica personal. Para mí arte, el tema renacentista, las catedrales, las pinturas, o sea, eso es arte porque es representa un valor estético. Pero vaya, digo, yo soy ingeniero, así que no es como si tuviera mucho conocimiento acerca de esto. Solamente comparto mi opinión personal. Oye, y a mí también me da mucha, claro. como curiosidad, básicamente lo que dice esta Carmen, del hecho de que, o sea, veían ciertas cosas como el arte o como la arquitectura, más que nada como un fin, ¿no? Eh, Como de alguna manera para querer demostrar ciertas cosas, porque como dice Carmen, o sea, sí tenían estructuras y edificios y todo, pero cómo eran, ¿no? O Eran sea, feos. sí, Sí, eran súper feos. De aquí hecho, hay que ver una diferencia, que es que los constructivistas o los que se gestan durante este movimiento, ellos no querían ser como lo usaban el arte los religiosos. Al inicio no era así. O sea, ahorita tú ves el arte que, no todo, pero buena parte de eso, y procura ser llamativo, o más bien obliga al espectador a que le llame la atención aunque sea una total basura. Pero está esta diferencia. Hace rato yo comentaba con mis hermanas, ¿ustedes ubican a Gabriel Orozco? Y una de mis hermanas, sí, es el que hizo una caja de zapatos. Y la otra no sabía. Y yo le dije, pues sí, y ese vato, ese señor Gabriel Orozco, que de hecho es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Arte y Diseño, efectivamente dentro de sus tantos proyectos lanza esta caja de zapatos que envía a la Bienal de Venecia y donde no solamente es de controversial, sino también muy aplaudido. La mayoría de su arte está en el MoMA de Nueva York y si te pones a analizar todas las obras que están en ese museo, entonces vas a encontrar una similitud. No es que el arte llame la atención de verdad a la gente, es que están obligando al espectador a que le llame la atención y aquí involucra también muchos elementos de mercado, Ujú. porque ahora el arte actual ya no es solamente de valor estético, aunque te lo quieran vender así, es una moneda de cambio. Y aunque nos pese mucho, pero el arte actual es, y en general es de las únicas que no se evalúa y que al contrario, con el pasar del tiempo, su valor crece. Y es como, no sé si ubican a Banksy, Sí, el grafitero. el artista callejero, que por lo menos para mí hace proselitismo barato, pero fue mucha polémica hace unos 2 años y medio, por lo de cuando tritura una de sus obras, que de mí no era la original tampoco, pero era una de sus que tenían mural y después también tenía su obra en papel, en lienzo, y la tritura justo después de una suba y esto según lo vende como estoy en contra del maldito capitalismo. No, él no está en contra. No, él sabe que si hace eso, su obra se va a encarecer y va a ganar sí. más. Oferta y Y ahí anda. demanda. Oferta y demanda, Exacto, o sea, maldito capitalismo.
pinturas gracias al los actores capitalismo. son hipócritas. Sí, los actores son hipócritas porque se sirven del capitalismo, pero se quejan mucho de él. No, hasta Se incluso ahorita sirven lo del podemos ver, ¿no? capitalismo. Con los actores, no sé, de Hollywood o algo así, que de alguna manera muchos tienen tendencias, pues sí, de izquierda. Por ejemplo, este Joaquín Phoenix, el que interpretó al Joker en el discurso en la ceremonia de los, sí fue como de, oh, ¿no? Usando y Sí, pero pues diciendo, su opinión, sí, sí, pues influencia mucho también a los artistas por el hecho de que difícilmente el área artística se va a meter a incurrir en toda esta parte política e histórica. Eh, no está mal que se centren en su área porque hay muchos que a pesar de sus ideas y todo son gente muy talentosa, pero precisamente como se desenvuelven en cultura, como se desenvuelven en un medio masivo, porque al fin y al cabo el arte es masivo, sus Ujú. ideas permean mucho la sociedad. Entonces, ahora sí ya brincaría como al siguiente tema para seguir en la línea hacia México y en general América, de cómo precisamente por todos estos movimientos en Europa vemos que hubo Estados Unidos, México y el resto del continente, huí de, obviamente sí, de estos, de las revoluciones, pero también muchos huyeron antes, no huyeron, más bien migraron aquí antes de que se llevara a cabo todo el movimiento, por ejemplo, el movimiento nazi y el Claro, sí. movimiento de la Unión Soviética. Y uno de los más famosos, que ya me voy a meter aquí, el Papa Frida Kahlo, Mm. Guillermo Cal, que es alemán y que vino aquí a México previo a que iniciara el siglo XX, unos años antes de que el siglo XX, viniendo hacia acá, no porque huyera de un sistema, sino porque en esto él, como ascendiente, perdón, de familia que sí era burgués, viene a México y se desenvuelve aquí. Y entonces, en su segundo matrimonio, Frida Kahlo, Magdalena Carmen Frida Kahlo, algo así, y ella, después de mucho tiempo, cuando se da, genera controversia, es como Hungría, porque es comunista. Y uno como estudioso de comunismo sabe y entiende por qué esa gran diferencia de un que estuvo tiempo huyendo de esas ideas, tratando de reestructurarse, detesta que una persona influyente venga y lo como el pan del día. De hecho, hay que recordar que todo este tema del comunismo, los países de la Europa este lo vivieron en carne propia, lo sufrieron. Polonia, Hungría, Rumania, todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas ahorita y les hablas de comunismo, obviamente por parte de trabajo. Él era niño cuando todo eso se... Pues trabaja aquí en México. Entonces él comenta que él de niño pues vivió propia cómo vivía la Alemania comunista, cómo eran las filas para conseguir papel higiénico, cómo todo era, vaya, todo era racionado, no podías quejarte, no podías decir nada. Y él dice que se le hace, bueno, él me lo comenta desde una perspectiva humorística, porque pues así era su personalidad, de que a él y a la vez le preocupa posible que la juventud latinoamericana enaltezca tanto a una ideología
o una corriente de pensamiento que tanto daño le hizo a la humanidad. Porque él decía, mira, claro. los nazis, para bien o para mal, estuvieron menos de 10 años en el poder e hicieron su mugrero. Pero el comunismo, pues, ¿qué será? Estuvo desde los 20 hasta los 80, casi 60 años, causando estragos en gran parte del mundo y pues matando más de 150 millones de gentes. Dice, ¿cómo es posible que esta Sí, juventud le dé tanto o romantice tanto ese tipo de ideas, ¿verdad? Y justamente como lo decías ahorita, está el caso de este chavo, el grafitero, o Frida Kahlo, o incluso ahorita más moderno, el Zizek, Slavoj Zizek, que él critica el capitalismo, sí, pero se está haciendo rico gracias a vender, digo, gracias a vender sus libros en capitalismo. Digo, también está Noam Chomsky, que se ha hecho rico dando conferencias en contra del capitalismo. Entonces, o sea, es bien notorio sí, cómo critican un sistema que los ha hecho ricos y ellos viven no, como lo que... Sí, sí, sí. sí, justo abordando Chomsky, que la tiene muchas teorías muy acertadas, pero puedes entender una persona acertado también en el análisis, al final termina diciendo sí, 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 marxismo, Hmm. y dándole esa connotación benevolente, cuando ya sabe, cuando ellos mismos han expuesto un trabajo que lo muestra como algo, pues, hasta como malo, que ha hecho mucho daño y que ha manipulado muchísimo. Y ahí solo queda ver la hipocresía de los artistas, de lo, ahora sí, de la clase que se supone que es eh, intelectual. Se ve aquí en América los pseudointelectuales o los que se supone que si saben funciona puesto, pues están apoyando. CISEC, o sea, Ujú. simplemente CISEC. Una persona, en el momento en el que tuve que leer para hacer análisis de ideología, me quedé totalmente, pues, boquiabierta de cómo es que este hombre se pone a criticar. Hace cuenta, piensan que ellos son los buenos. Si tú te metes a su cabeza y escribe, ellos dicen, no, nosotros somos los buenos, nosotros buscamos bienes. Ellos son todos los opresores, salvan y se aprovechan de los demás, que ya no se está en la época esclavista. Y ellos Sí. mismos, obviamente, hacerse ricos, editores, pagan, pagan editorial y para ellos poder publicar. O sea, es lo que una profesora me decía en mi clase de estética, es que Marx quería algo que promueve el progreso. Si ya cómo funciona tan progreso, si él ya fue un patriarcado, ¿por, ¿por qué vas a tumbar algo que promueve el progreso? Como la disonancia cognitiva de ellos mismos. Y así Hmm. en general es el perfil de las personas que apoyan las ideas marxistas. Y que cuando se dicen entre ellos y dicen, no, fue la equivocada en esto, pues solamente es como si se echaran la pelotita en qué sí se equivoca, en qué no se equivoca. Y así hay muchos marxistas que toda su vida son marxistas, pero a los que admira es a los jóvenes y del marxismo y el socialismo, que lo están analizando todavía, pasan 10 años y dicen, no, esto está muy mal, ya pasó el análisis y ahora sí, ya todo contra el marxismo. Y hay muchos, muchos autores que cuando tú si los muestras te dicen, ah, fulanito, pero si sí era socialista, y tú así de, espérate, bro. Yo, Este hombre fue socialista los primeros años, después todo está porque la razonó. Llegó a un punto en el que era esto, ¿no? Y ahora sí dijo, bye, bye esto, porque esto no está probado nada de eso. Y cuando se da, y los otros, se ve su hipocresía. Gramsci, análisis buenísimo, pero
siguen de hipócritas. La verdad es que sí, y te digo, a mí me parece muy por esto lo ves. Por ejemplo, tuve un poquito la vida que tenía Lenin, al estilo de vida que tenían los obreros en aquel entonces, o simplemente Stalin, y cómo la gente se moría de hambre, a Fidel Castro con sus dos Rolex, un Rolex para ver la hora de Cuba y otro para ver la hora de la Unión Soviética, y la gente en la miseria. Y ellos hablando de que el capitalismo era el opresor y ellos iban a liberar a la gente. Esta hipocresía sí vaya, siempre ha estado bien marcada y yo creo que desde el mismo Marx, ¿no? Porque desde Marx, él un poco una herencia de su papá, vivió de que era como que su sugar daddy, este, Exacto. pero realmente trabajó muy poco en su vida. De hecho, creo que hasta un hijo casi morir de hambre por vivía en la pobreza extrema y no quería trabajar el individuo. Entonces, esta idea como que de que se crean solos y el Estado te tiene que asegurar, no sé, cierto, sí, es como que la constante grupos, pero que Sí, puedes ver siempre el gobernante es el que enriquece mucho más de sus contrapartes en el malvado capitalista, o capitalismo, perdón, porque tú te fijas, Castro, vaya, amasó una fortuna pues muchísimo más grande que de los Estados Unidos. Y ves, igual, ves a Mao, ves a Stalin y ves a todo este tipo de gente, vivían como reyes, vivían como los así, y la en la eterna miseria. Y esa misma constante que tú comentas la puedes ver en los artistas, que los artistas no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando, nada más lo hacen por popularidad. Escritores, como que ya le hallaron, de que hablo de ese venta, es dinero para mí, critican al capitalismo, pero no ves que ninguno diga, yo voy a vivir conforme a mis ideales y de todas mis ventas solamente voy a tomar lo necesario para subsistir y arreglar el pueblo. No ves que ninguno haga eso. O al menos yo nunca he visto que ninguno haga eso. sí, no, Entonces, no, para nada. No los veo librándose de sus enajenaciones. No los veo siendo muy fieles a Marx. exactamente, no ves que haya esa concordancia. Creo yo que también es sumamente importante recalcar, eh, pues que todo esto a final de cuentas viene por, no sé, vaya, me viene a la mente ese dicho, si antes de los 20 no eres de izquierda, y si es 30 sigue siendo de izquierda cerebro. O sea, como noción de que pobrecito mundo, hay que darle de comer a la gente que no tiene, hay que darle a la gente que está en una situación precaria, como que este sentimiento de empatía, digo, es normal en el ser humano. Pero si después ya de haber leído, de haber estudiado, te das cuenta que propone el marxismo y toda la izquierda, pues es una completa tontería, porque lo único que hace es generar más pobreza, pues oye, realmente tienes un problema grave como comentabas ahorita. Creo que todos estamos de acuerdo de que es necesario crear condiciones para que la gente salga de la pobreza, en eso creo que estamos de acuerdo. Claro que sí. Propone la izquierda obviamente es una utopía, eso no se puede hacer. No sé hasta este punto, ¿tú qué opinas, Arturo, de todo esto? Fíjate, a mí me parece interesante que toquen ese tema porque dice, bueno, como decían, o sea, hace poco, de hecho, estaba leyendo de Adam que decía que todo izquierdista justamente lo decías, o sea, ahí podemos ver a diferentes seres izquierdistas que de algún muy doble moral. Sí, Eh, te habla de que, por ejemplo, hace unos te dijo que estaba bien ser pobre, que que estaba bien vivir con lo justo. Si tenías un ¿para qué querías más, no?
pues por ejemplo ahí tiene a su niño que va a un campamento de más de 30,000 pesos, al de relaciones que tiene un Rolex. Entonces es muy doble. Son, sí, son los Doble. doble moral por excelencia, claro. Y Justamente, ajá. digo, a ver qué día nos juntamos para comernos un chocoflán y platicar del tema. Cuidado, censuran sí, los Ronda planes. Chocoflan, Bueno, yo estoy hablando del postre. coman chocoflan, que es opresor. Es opresor, es machista opresor. Termina, es que quería comentar eso. Este, entonces, creo que es algo que todos ya sabemos y algo que de lo que dijiste, de que si a los 20 eres de izquierda, no tienes corazón y 30 cerebro, parece que en la actualidad podemos ver que muchas personas que ya pasan de los 30 y que incluso que son más grandes son súper izquierdistas. Mucha de esto es, sí, obviamente, porque no tiene ahí algo bien desarrollado en su conocimiento, no sé. También hay gente que sigue defendiendo estas ideas, como dice Carmen, porque ellos piensan que son los buenos. O sea, no porque sean tontos, porque estén retrasados, o a lo mejor se mezcla eso y por eso dicen que son buenos, pero es que siento que también hay una intención detrás de, o sea, hay una intención detrás de estas personas que saben muy bien cómo se mueve esto, que saben qué es lo que el socialismo, en el comunismo, pero aún así lo siguen diciendo, lo siguen promocionando. Entonces es algo que pues saca mucho de onda, ¿no? O sea, de estas personas que se quejan mucho también del capitalismo, perdón, pero que son grandes, eh, eh, ¿cómo decir? Colectores Burgueses. de las, ajá, burgueses o recolectores de ganancias era el capitalismo, ¿no? Claro, Exactamente. te sirven de... Y bueno, yo ya a la parte política en México y artística, yo tengo una pregunta para tú, ¿cómo ves la formación del Partido Comunista? O sea, yo lo veo desde el punto de que fue liderado por muchos artistas, muchísimos, y que hombres tú los mencionas como, sí, a la... Pero tú desde la parte política, ¿cómo ves? Me parece que estaba viendo un gran entusiasmo de esta unión ética por parte en general de Latinoamérica, que Latinoamérica hasta la fecha muy arraigado a ese pensamiento, pero en particular en ese contexto, tiempo, había mucha entusiasmo por parte de, como bien dices, de escritores, de pintores. Tocábamos el ejemplo de Frida Kahlo, de que fue una la verdad es que no creo que sus obras sean buenas, sinceramente. Tiene reconocimiento, pero esta escritora pues militó, ¿no? Sabemos, y fue parte como que del partido. Creo que mucha igualdad, que de hecho siempre lo han dicho así, o sea, no importa en qué época estés, siempre va a haber mucha desigualdad. Es algo que vino a como que su forma de pensar en el contexto de que aquí piense lo contrario, porque muchos dicen que es un partido de derecha, o sea, es un partido de izquierda que incluso está afiliado a la Internacional Socialista, Sí, ¿no? Entonces, de por sí no creo que haya sido diferente los ideales de otro, pero para el momento en el
había un control total del Estado, del sistema que era el PRI, que prácticamente el PRI era no creo que haya tanta diferencia entre uno y otro, pero de alguna manera el venir y plantear los ideales del socialismo, de que todos iguales y todos, pues sí, todos somos uno mismo, por decirlo así, sí fue algo que llamó la atención de muchos. Desgraciadamente es algo que sigue ocurriendo, porque vemos facultades de sociales, vemos facultades de humanidades, de artes, que están muy atadas a esas ideas, ¿no? Sí, bueno, yo obviamente sé que es el pasado de los artistas que influyeron, Siqueiros, obviamente Diego Rivera, que fue muy fuerte influencia, o sea, junto a, pero Diego Rivera, que fue muy fuerte, puesto que dirigían el Partido Comunista y el Sindicato de Artistas, junto a Siqueiros, fue apoyado de manera porque como como la grillera actual, ¿no? O sea, hasta sí terminó en prisión todos los movimientos que realizaban al punto de, o sea, lo vandálico, en el sentido de que hasta en prisión estuvo y después ves a otros artistas como Vladi, era inmigrante, y estaba aquí en México y tiene mural en la biblioteca del centro, que son personas. Sí, tal vez no nos guste la apreciación y la estética que hayan tenido estos muralistas como Siqueiros y Diego Rivera, pero, y otros que sí la tuvieron como Vladi, que un artistazo, pero con toda esta carga ideológica que tan, o sea, no trabajaron para el gobierno, obviamente, aunque hayan terminado como un partido y como un sindicato que estaba, pues ya tenían un paso para ellos poder influenciar usando la imagen. Yo siento que, como bueno análisis, ellos no eran muy realistas porque realmente les gustó pintar en mato. No, también desde el punto de vista de imagen, lo que vemos es que a lo largo del tiempo las culturas han buscado influenciar, usado los muros para hacerlo. Y en la religión católica, que extensamente tiene un bagaje de artes y de influencia pictórica grandísima, porque lo primero que pensamos en arte y pensamos en un cuadro religioso. Fue que a través de este medio podían difundir ideas. Y entonces yo no pienso que los muralistas mexicanos hayan dicho, porque qué casualidad que todos eran comunistas. Claro, hayan dicho, no nada más es por puro amor al arte, ¿no? El gran formato, no. Obviamente sí. También tiene causa. Digo, sí, claro. En este punto me gustaría comentar así brevemente, nada más un tema bien interesante. Por ejemplo, digo, todos sabemos acerca de, bueno, el arte, como bien comentas, nació con la iglesia. El arte ya occidental, ya todo lo que venía de la tradición grecorromana, pues al final de cuentas tuvo su máxima expresión en las catedrales, las pinturas, todo eso. Sí. Y justamente el uso de las imágenes tuvo que ver con algo bien interesante, porque como todos sabemos, la iglesia primitiva en sus inicios era gente analfabeta, era gente que no sabía leer, que no sabía escribir, y si entendemos al cristianismo primitivo, que era visto en sus inicios como una secta del judaísmo, los judíos traían una idea muy marcada hasta la fecha acerca de la importancia de la lectura, la importancia de la lectura, la importancia de lo que vendría siendo pues los textos bíblicos. Pero ¿cómo tratas tú temas como esos de todo la fe
a través de las imágenes, a través de la escultura. Ya después se vino haciendo popular, ¿verdad? Pero sí me parece muy interesante porque así como el cristianismo primitivo empezó a educar o a enseñar gracias a la imagen, así también estos muralistas comunistas empiezan a adoctrinar a través del arte, a través de la imagen. Claro, o sea, tú vas a Bellas Artes, ves un mural de Diego y entonces dices, o sea, a fuerzas está esa dinámica de los que están por encima de otros y están en conflicto, y en la mayoría de sus obras se ve como tratan como de enaltecer al pobre en sus obras, enaltecer al que no tiene, y terminan estando presentes en zonas que son históricamente muy potentes y muy fuertes, como bibliotecas, como edificios culturales, como auditorios, y así sucesivamente. O sea, tienen que permear de tal grado que se tengan que ver como la eminencia cultural, como la eminencia intelectual. Se tienen No, que disfrutar. y de hecho también, si te fijas, porque desde la primaria te dicen, Diego Rivera, que Siqueiros, que Frida Kahlo, fueron grandes artistas, te lo venden en la primaria. La secundaria y el libro de historia fueron grandes artistas, y luego en la grandes artistas, y luego los ves en el billete. O sea, ya todos te están diciendo, estás viendo el mural y digas, esto es una porquería, aunque tu mismo consciente te diga, esto está feo, bueno, es una porquería, está feo, como todos te han dicho que eso es una gran obra de arte, exactamente, como es una gran expresión cultural de nuestro México, pues tú al final de cuentas te callas, como la espiral del silencio, de que ya todos te dicen que que eso es una gran obra de arte, y tu conciencia te dice, no, no es cierto, es una basura, entonces tú te vas por la mayoría. Porque te puedes pensar que tú eres el que está mal, ¿no? O sea, a lo mejor no valoro el arte. Dices, no tengo apreciación artística, ¿verdad? Entonces creo yo que esa herramienta de dominación también es bien importante mencionarla. Sí, obviamente debió haber alguien que estuvo coludido, que les daba, porque es evidente, trabajaron para el gobierno. El papá de Frida Kahlo, que era fotógrafo, trabajó para el gobierno, como fotógrafo oficial de los monumentos. Entonces, esa influencia, pues en Frida no venía de la nada tampoco. Y lo dijo ya en su aspecto, ya desarrollándose como artista. Yo no hablando de su vida, de que sí sufrió, que esto, no, ya hablando de su aspecto profesional en cierto punto. Ella no tuvo que romper un status quo como tal, porque ella iba junto con el status quo. Sí. Ella ya venía acompañada, ella no tuvo que romper nada. Entonces, y luego se termina casando con alguien que también es miembro del status quo. Y entonces, justamente quienes los promocionan son los que están interesados en que tú los veas como ellos, como la eminencia del arte, como la eminencia de que sí, su pensamiento es porque ellos no quieren pobres, como ver gente como Renata Torrent que dice primero los pobres, y así, es una chava que viene del DEC. La hipocresía, en fin, ¿verdad? Digo, sí, claro. A mí también me ha tocado ver típico, bueno, digo, sin menospreciar obviamente, a muchos jóvenes en su ropita de marca, nunca han trabajado en sus vidas, y les ha dado todo lo que quieren, entonces llegan y te dicen, no, es que el capitalismo es el cáncer y ha dañado a la población. Y tú, a ver, compadre, pero que tú no eres el principal beneficiado de esto. Claro. Y también están los que no tienen esos recursos y apoyan el socialismo, pero justamente por la influencia que ha tenido en la cultura este tipo de personas de las que hablábamos. Claro, y hasta escritores. Sí. Escritores y poetas y toda la sociedad que se supone que se desenvuelve en disciplinas artísticas, pero que termina con estas ideas,
y que obviamente estas ideas permean sus obras, también permean la cultura. Y hay algo que a mí luego, ahorita que estábamos hablando de cómo se pelean entre ellos y todo, hay un conflicto que pues hasta cierto punto dentro del arte y del estudio del comunismo me parece importante ver cómo hasta comunistas como Siqueiros y Trotsky terminaban dándose, porque esto lo digo por el atentado en el que el mismo Siqueiros quiso matar a Trotsky. Se estaban del mismo bando. Se supone. Yo creo ya ven, uno de ellos no era un verdadero comunista. Un verdadero, era fake. Ajá. Sí, exacto. Entonces, al final, una persona como el mismo Siqueiros, que también influenció muchísimo, se tiene más o menos un registro y una idea de que, por ejemplo, él fue el creador del action painting. Ese que hizo tan famoso a Pollock y que de hecho se dice que él fue y le enseñó. Eh, Se dice que entonces el verdadero creador fue él y muchas cosas de cuando se fue a Nueva York y allá abrió su taller y todo. Es lo que se dice. Entonces tú ya ves cómo, bueno, influenciaron tanto que entonces fueron y metieron también ideas. Claro, yo no dudo que artísticamente como pintor obviamente le haya enseñado algo, ya que puedo que haya decidido no evolucionar es otra cosa, pero ideas que llevaban a permear a otros lugares y a otras personas, que es como cuando nos quejamos de que vienen otras personas de otros países aquí y entonces también quieren permear comunismo aquí y como cuando en los 60 se tropicalizó la revolución cubana y entonces movimientos como el del 68 que traen estos ideales, pero que también nos hacen pensar que fueron movimientos buenos que buscaban justicia. Y entonces empiezan a surgir mitos colectivos, cañones, y la memoria colectiva empieza a olvidar y se creen más estos mitos, diciendo como sí, ellos fueron héroes. Y luego nos venimos más cerca a nuestros días y están los 43 y así sucesivamente. Entonces, la influencia es, pero permea muchísimo, que se sirve también de mucha, del olvido colectivo y de crear mitos y de hablar solamente desde el discurso del talento que sí llegaron a tener algunos, pero no todos, para decirte que sus causas eran buenas. Y así es como lo disfrazan como desde el lado buenista. Y es que también hay muchas personas que siguen estas corrientes justamente por eso, ¿no? O sea, porque de alguna manera la izquierda anteriormente era como hoy ya es conocido de movimientos, pero la izquierda siempre ha traído el curso de decir ellos son ellos son marginados, pero por eso necesitan de nosotros, para que nosotros los hagamos iguales. ¿No? O sea, y es que se unen a ellos, ¿por qué? Porque también la izquierda sabemos que es bastante sentimentalista. Las personas pobres necesitamos que vivan en igualdad con nosotros, que también tengan sus cosas y todo eso, que todo el mundo salga adelante, y ahora lo vemos con los movimientos, que se andan inventando derechos por aquí, por allá, que porque quieren seguro una igualdad, pero en lugar de ser una igualdad se van a los privilegios, pero de alguna manera el hecho de que te lo vendan como es que queremos una igualdad, tú dices, no, pues sí, y caes justamente en esa trampa y en ese argumento de que tú vas a luchar por todos, pero no es así. Claro, claro. No es que no queramos que la gente se pueda parar en sus propios pies, es que vimos que esta idea es basura, no sirve para eso. Sí. Exactamente, exacto. Digo, al final de cuentas no es más que el mismo discurso polarizante de Marx acerca de la lucha de clases. O sea, hay ricos, pobres, hay buenos, hay malos, hay proletariados y burgueses. Ahorita ya se ha cambiado al discurso de que hay
feminismo, hay LGBT. Pensadores y todo eso. Exactamente. El heterosexual oprime al homosexual, el hombre oprime a la mujer, y tenemos así, o sea, siempre es lo mismo, de que Sí, es la misma dialéctica de un opresor sí, y un opresor oprimido. oprimido. Y es lo mismo, nada más le cambian el nombre, pero es siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren vender, o sea, quieren vender esa idea a, pues, bueno, a ciertos sectores que a ellos les parecen clientelares. Claro, redes clientelares, redes buenistas. eh, Exactamente, que exactamente. también a fin de cuentas el izquierdismo que conocemos actual, el que ya se forja una batalla cultural, también vemos que está arraigado por escritores como Judith Butler, eh, por ejemplo, bueno, en el caso del feminismo, como Simone de Beauvoir y entre otras, ¿no? Que, o sea, que de alguna manera han, como dices, permeado ciertas cosas de la ideología y ya ahora te ponen que la mujer es la oprimida, pero es que ellos más bien lo ponen como de quién era el dueño, por decirlo así, de la propiedad, el hombre. Entonces, si el hombre es el dueño de la propiedad, la mujer es la oprimida, ¿no? Y entonces, de este discurso que antes tomaban como de lucha de clases, ahora lo toman en este tipo de cosas. Claro, esto, bueno, de hecho justamente estaba leyendo a Laje en su análisis, en su ensayo de la nueva izquierda, y veía como todo este segmento de batalla cultural y todo, pues al final no es tan difícil de identificar. Eh, Solamente nos vamos a ese periodo en el que se supone, pensábamos que ya estaban derribadas estas ideas del comunismo y todo, en el 80 surge de una manera en la que se mueven, en las que se supone que la gente que trabaja, la gente que busca crecer económicamente no se está dando. Se buscan y se van a eso los ociosos, los que ya viven como burgueses ahora sí, y que ya no necesitan trabajar desde niños de los 12 años, y que entonces ahora tienen tiempo de buscar qué basura leer, porque empiezan a salir como si fueran pan caliente libros de Judith Butler, sus ensayos, que al final tienen unas fallas lógicas tremendas, y empiezan todos los que no tuvieron la necesidad a permearse de la nueva forma en la que se implantan las ideas. Y por ejemplo, bueno, en esto cada generación es igual, y por eso también también usan el arte para permear, porque como es parte del ocio, casi siempre, como es parte del ocio, entonces actualmente el arte contemporáneo, se puede decir que no cualquiera puede asistir a una galería como la Krumansuto y ver lo que están ofreciendo y ofertando. Los que tienen la posibilidad del dinero, que son, vamos a decirlo, pues como decía Marx, los burgueses, Sí. tienen tiempo de ir y meterse a difundir todas esas después, como el mismo Gabriel Orozco del erario, porque muchos de sus trabajos han sido pagados por el gobierno, por FONCA y por Conaculta y los servicios de cultura, que entonces van a permear basura y sus ideas de sí, cuestiono el espacio, sí, cuestiono al espectador y mi caja de datos, que al final no aporta nada, solamente te están diciendo que sí, cultura, y te lo dicen desde el gobierno, al pagarle él a ese artista, al pagarle ella, al financiarlo, y que te digan, ve a ver a Gabriel Orozco, ve a ver a fulanito, desde ese momento ya te están metiendo a que tú tengas que admirar eso. Lo mismo en su momento, ve al museo de Frida Kahlo, ve a ver los murales de Diego Rivera, ve y cuánto cuesta entrar a Bellas Artes para ver los murales que ya están allí. O sea, es esto en el que no es que ellos llegaron solitos, el status quo ya va con ellos. Y Oye, lo difícil es... ahora que tocaste ese tema, perdón que te interrumpa, sí, sí, sí. y tú que estás muy inmersa en eso,
¿tú crees que sea lo adecuado que el gobierno sea quien financie el arte en nuestro país? No, para nada. Para nada, porque así como lo dijo la guía en su análisis, los va a usar de soldados de batalla cultural. Entonces, porque son los creativos, son muchos, como te digo, unos sí salieron talentosos, como Vladi y todo, nos van a usar de guerreros de batalla cultural. Entonces, precisamente yo le comentaba a mi hermana hace rato, me duele mucho que la ballena que está en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, pues al final esa cosa haya costado 2 millones al gobierno de Fox. Uy. Algo que bien pudo haber salido no tan caro para la época de Fox, porque ahorita ya sería más. Entonces, sí, no sé si la han visto. O sea, está muy padre y de hecho creo que es lo único que me gusta que hizo Roscoe. Creo que es la única, pero tampoco la veo como una gran pieza artística, sino como yo hasta lo veía como una pieza muy propia de difundir estética de ciencia y todo eso, y de todo lo que él haya hecho, pues es lo que menos odio, pero lo que sí odio es que ese financiamiento haya sido una justificación de gastos de 2 millones, Sí. 2 millones al gobierno de Fox. Entonces, ese financiamiento a veces se lo empiezan a dar a los artistas que llegan al FONCA y entonces dan una propuesta barata, una propuesta con la que difunden ideas, sí, el espacio, y entonces aquí cuestiono la estética del vacío y no sé qué, y muchas cosas como otras, como cosas que hemos visto en los museos de arte contemporáneo actual. Sí. Y empiezan esos mismos gobiernos a ver, a ti sí me gustan tus ideas, a ti sí te voy a financiar, a ti sí te voy a dar la beca. Ahí están financiando los de batalla cultural. Entonces, yo estoy totalmente en contra. Para empezar, estoy en contra de las paguitas, redes clientelares. Entonces, estoy muy, muy en contra de que también vayan y quieran financiar cultura. Porque así como ya demostraron muchos que son de cultura, que se pueden servir del capitalismo, que si eres artista no te mueres de hambre, Sí. aunque muchos digan que sí. Y normalmente los buenos artistas sí son los que se mueren de hambre, pero no usan esas ideas, porque no van con el gobierno y le dan las ideas que el gobierno quiere que vendan. Entonces estoy totalmente en contra, porque serían como sus empleados y después en decir, sí, tú haz tal escultura y ponla aquí, te la vamos a vender y vamos a decir que tú eres el mejor artista con las mejores ideas porque tus ideas van con las mías. Ahí fácilmente se crea una mafia cultural. Sí. Muy fácilmente. Y y entonces los artistas que tenemos que ir contracorriente con esto, muchos no están aquí, muchos se van del país, muchos muy talentosos y muy buenos fotógrafos se van porque no van con la corriente que permean aquí, ni que apoyen. Mejor que pueden hacerse y se desenvuelven en otros lugares. Exactamente. Digo, a final de cuentas viene siendo un medio más de dominación y manipulación. Digo, no nos vayamos muy lejos y ahorita lo que está pasando a través de, bueno, aunque la televisión no es, bueno, desde mi punto de vista no es arte, la televisión y los videojuegos desde mi punto de vista no es arte. Multimedios, tú que ahí lo tienes. No, aquí le dicen de otra manera. Pero la verdad, o sea, ya ahorita creo yo que si una persona quiere mantenerse eh, lo más imparcial posible y lo mejor informado posible, o simplemente mantener el mayor nivel de salud mental, tiene que estar más alejado de los medios de entretenimiento. O sea, la verdad ahorita, digo, ya vuelvo al caso de ahorita lo que está pasando con Netflix y con el resto de las plataformas de streaming. Las películas ahorita ya, o sea, están completamente ideologizadas. O sea, ya ahorita nos están atacando por todos lados, vaya. O sea, nos quieren meter a fuerzas este discurso eh, políticamente correcto. La dictadura arcoíris nos quiere de colores, ya tienes un ingreso seguro.
Y por Entonces, invitar a Yalitza a tu video también. exactamente, por ser inclusivos, mostrar esa diversidad, sí, aunque tu contenido es una basura, pero simplemente con que hables de diversidad, de inclusión y todas esas cantaletas, ya sabes que es un ingreso seguro. Fíjate que ahorita que tocaste el tema de las películas de Netflix, en estos días se hizo muy famoso un póster de una película, no recuerdo cómo, pero que, o sea, en el póster unas niñas, pues, como de la Cute. sexualiza de La alguna manera, de, la de ¿no? Ándale, esa, que de alguna manera la sexualizan, o sea, si tú ves el póster hay una niña sacando el trasero, o sea, híjole, una estamos en un aberración, mundo al ¿eh? revés. Una aberración tremenda, porque tú ves de que no, que ya ves que quitaron a las edecanes que porque cosifican, pues cuando Ajá, a ellas nunca les preguntaron, no le dijeron, oye, ¿te gustaría seguir trabajando de decán de modelo? Y muchos dicen, oye, pues yo me dedico a esto, me gusta, es mi vida, ¿por qué se andan metiendo en mi vida? Y ahora ves a unas niñas ahí en una posición y con una ropa completamente inapropiada y dices, caray, ah, caray. Y hace poco acaba de salir el documental de Jeffrey Epstein, o sea, del Sí. tipo que era un acosador y justamente también le gustaban las niñas. ¿Dónde queda la coherencia ahí? claro, esto también que mencionan de cómo se meten a los productos audiovisuales. Muchos son artísticos, muchos no, pero son productos que utilizan a la imagen. Entonces, Netflix, con el poder corporativo que tiene y la influencia que tiene, el mercado que ya ganó, entonces saca un documental de Jeffrey Epstein, que tengo mis opiniones reservadas, bueno, no reservadas, las doy al público, de cómo manipulan bastante la información de Jeffrey Epstein con el lenguaje y con las entrevistas. Pues obviamente sabemos que hay un fin y no es un fin que esté a favor de que se encarcelen a estas personas, todo lo contrario. No muestran la severidad de las cosas, solamente la parte que conviene, la parte donde sí los audiovisuales y esta es la parte en donde los que conocemos y sabemos de cómo se mueve la imagen y el poder que tiene la imagen nos tenemos que poner las pilas y yo por eso me dedico a esto porque es tan fuerte, tan influyente que entonces empiezas a ver a personas diciendo, oye, esto es maquillaje artístico, ¿por qué no lo defiendes? Los niños son libres y así. Yo así de, espérate. Aquí en la escuela de arte, la gente estudia caracterización, la gente estudia maquillaje artístico, de verdad. Esto no es maquillaje artístico. Esto tiene una función de sexo, que se supone que inclusive se están abogando porque las niñas y las mujeres no se maquillan porque es opresión patriarcal, pero están celebrando que otros sí lo hagan, que ya sabemos que hay una incongruencia. Pero yo les digo desde el punto más propio de lo que sí es y lo que no, no es arte, y las personas ya lo normalizan como sí, maquillaje artístico para los niños. No, obviamente es como una ventana de Overton que se implanta poco a poquito y así hasta que vayan normalizando pues estas aberraciones. El hecho de que no hayan hecho escándalo con lo de Maxwell, de Ghislaine, pero sí mucho con lo de Jeffrey Epstein, pero sí mucho con lo de Harvey Weinstein, pero a las mujeres que estuvieron implicadas no dijeron nada. Sí, Casi sí, nada. de hecho. No, y de hecho Jeffrey Epstein también tenía muchas de las que lo ayudaban a conseguir, vamos a llamarlo así, víctimas, eran también. Sí, sí. Entonces, o como tú dices, ¿por qué no también eso? Que acá, o sea, está bien, lo que él hizo obviamente pues está mal, pero no nada más, era un equipo, y era mucha gente, incluyendo también mujeres, y por qué a ellas no las estás investigando también. Sí, no veo a alguien que diga la mujer que lideró la trata, la Es que mujer que lideró. también si hacen esas investigaciones, bueno, actualmente se van mucho por la línea de que es violencia de género. No, la investigación está, la línea editorial es otra. La línea editorial
el documental, que se brincan y qué casualidad que justo cuando pasar, que de justo cuando acaba de pasar lo de Jeffrey Epstein, qué casualidad empieza a ser, sacan el documental y que lo empiezan a financiar muchas empresas. Esto, bueno, lo podemos tocar en otro panel o en otra charla, pero sí es importante hacer ver que tanto aquí en Latinoamérica y en México y en general en los países que son más influyentes y de donde se desenvuelve mucho en los medios artísticos, los utilizan y los permean de tal manera que estos influyan en la cultura para moldear la política. Que al final, cuando yo digo que estoy tan en contra de que financien artistas, es porque los van a usar de armas o de guerrilleros culturales para su beneficio de me conviene que difunda esta idea política, porque les conviene. Me conviene que la gente sienta que se tiene que apoyar a los artistas desde el gobierno, porque mucha gente lo apoya, aunque no tengan idea. Y de que sí, ¿cómo no les van a dar apoyo a los artistas pobrecitos? No, el arte muy bien puede subsistir, muy bien tiene mucho potencial para servirse en el capitalismo y y hacer las cosas como no robarle a nadie de los impuestos de nadie, tiene todo ese potencial, a tal grado de que muchos artistas Hall se han servido del capitalismo. Entonces, no me vengan con que es que necesitan ayuda del gobierno. No. Misma cantaleta buenista. Y entonces, es contra lo que yo estoy luchando. Al momento de pensar, pero sí se me hace bastante interesante. Ahorita como que siento que me abrió el panorama toda esta conversación acerca de todo esto que está pasando. Ya nada más para cerrar, ¿te gustaría, Carmen, dar un último comentario? ¿Qué le recomendarías tú ahora sí a la gente respecto a todo este tema, toda esta, vamos a llamarlo así, esta manipulación que se nos está metiendo tanto por los medios, esta manipulación que está sufriendo pues la comunidad artística de México? Claro, bueno, yo lo que digo como comentario general a todas las personas que aunque no estén inmersas, pero que sé que lo disfrutan, porque la gente sí que disfruta el buen arte, es que cuestionen todo, así como cuestionan la política, así como cuestionan a los autores, a cosas que les hacen ruido, todo por más que les parezca muy simple, por más que les parezca sencillo, como, ay, bueno, pero es un detallito, no. Las cosas ya se ha demostrado que a cuentagotas pueden dar. Entonces, que cuestionen absolutamente todo lo que consumen y que lo utilicen para crecer en su panorama analítico, porque somos seres de razonamiento, que a primera instancia nos dejamos llevar por los instintos o por el pensamiento de masas, pero si cuestionamos todo lo que nos llega, entonces podemos también pensar por nosotros mismos, qué es lo que yo quiero para mi comunidad, para mi país, para la sociedad en general, que la gente piense por sí misma y que disfrute del arte, sí, que disfrute de los productos estéticos y artísticos como la música y el arte visual, pero que lo cuestione siempre. Excelente. Y a lo más mínimo que le parezca. Excelente, excelente. En tu caso, Arturo, ¿tú quisieras hacer un comentario general ya para terminar? Sí, pues como bien dijiste, esta conversación con Carmen, o sea, la verdad es que ella es la especialista en todo esto. Creo que sí, sí me abrió también bastante el panorama porque yo no hubiera visto como que el arte desde ese punto, ¿no? O sea, de que incluso pinturas, incluso de alguna manera arquitectura, también puede servir justamente como medio para llevarte a un pensamiento o una ideología, ¿no? Claro. Exactamente.
y que a fin de cuentas, espero que este podcast no solamente haya servido como para mí, sino como para la demás gente que lo escucha, porque a fin de cuentas es el motivo de derecho promover, que la gente sea consciente, que la gente piense, porque estamos tan inmersos en una nueva cultura que ahora justamente estamos siendo la contracultura. Sí. Ahora justamente si nos ponemos a cuestionar ese tipo de cosas, ahora justamente somos los malos, los que no sabemos, los retrógradas y no sé qué tanto. Entonces, sé que fue algo bastante educativo. Enriquecedor. Sí, todo lo, Carmen, porque a fin de cuentas es lo que buscamos, concientizar a la gente, y espero que les sirva a la gente para que incluso en el arte también se cuestionen el por qué está ahí eso que están viendo. Exactamente, exactamente. Muy bien. Digo, la verdad, yo coincido con todo este punto y hoy en día hemos llegado ya a la situación en la que contradictoriamente los conservadores somos los nuevos revolucionarios, ¿ok? Algo que nunca alguien se podría haber imaginado. Ahorita uno como conservador es el nuevo antisistema, ¿verdad? Por ahí Agustín Laje hasta llegó a mencionar, digo, ahorita los conservadores son los nuevos punks, o sea, porque el punk se caracterizaba por ser antisistema, estar en contra del orden establecido. Justamente nosotros, al estar en contra de todo ese tipo de corrientes, digo, curiosamente, podría decir que somos los nuevos antisistema, ¿verdad? Esperamos que igual esta conversación haya sido de provecho